Casi 2 años ya desde que el 24 de febrero de 2022, por órdenes expresas del presidente Vladimir Putin, el ejército ruso iniciara una invasión a gran escala en territorio ucraniano. Casi 2 años ya en el que hemos sido testigos de todo tipo de bombardeo, tanto a instalaciones militares como a instalaciones civiles. Cientos de muertos, miles de desplazados, miles de personas que perdieron sus hogares y cientos de comunidades destruidas. Pero, ¿se ha preguntado usted en estos casi 20 meses de batalla cuáles han sido las ganancias territoriales que ha tenido el ejército ruso? Yo soy Deber Delgado y si usted me regala 2 minutos, se lo voy a explicar. Es decir, deje que le explique. Gracias por la atención que me regalas. Yo soy Deber Delgado y a continuación voy a mostrarte las ganancias territoriales que en más de 20 meses de guerra entre Rusia y Ucrania ha conseguido el ejército ruso. Este es el mapa de Ucrania, o lo que internacionalmente se conoce como suelo ucraniano. Esta es la península de Crimea. Por acá tenemos a la autodenominada República de Donetsk y a la autodenominada República de Lugansk. Todo esto colorido que vemos aquí es lo que se conoce como el Donbass. En 2014, mientras las autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donetsk se enfrascaban en una lucha feroz contra el ejército ucraniano, el ejército ruso aprovechaba para descargar en Crimea hombres y soldados, quienes aprovecharon para anexionarse a la península de Crimea a la Federación Rusa. Entonces, después de muchos muertos, mucha batalla, mucha guerra, mucha destrucción, junto a Francia y Alemania y otros países se consiguió lo que se conoce como los Acuerdos de Minsk, que fueron firmados en Bielorrusia, en la capital de Bielorrusia. Entonces, a pesar de que se logró un alto al fuego, más del 80% de las autodenominadas repúblicas o nuevas repúblicas quedó controlado por las fuerzas separatistas, quienes a su vez eran controladas por Rusia. O sea que desde 2014 Rusia controla la península de Crimea y sus alrededores, las autodenominadas República de Donetsk y la autodenominada República de Lugansk. Esta parte verde que vemos aquí es Kharkov, que en 2022 fue capturada por el ejército ruso, pero tras una contraofensiva rápida, el ejército ucraniano logró arrebatársela al ejército ruso. O sea que en este preciso momento es controlado por el ejército ucraniano. Entonces, en resumen, si desde 2014 Rusia controla la península de Crimea y sus alrededores, la autodenominada República de Donetsk y Lugansk, entonces, ¿cuáles han sido sus ganancias en estos 22 meses? 22 meses no, en estos 20 meses de batalla que lleva en contra del ejército ucraniano. Pues básicamente la zona de Zaporilla. 20 meses, cientos de muertos, millones de desplazados y personas que salieron de Ucrania buscando refugio. Miles y miles de casas y infraestructuras destruidas. En estos casi 2 años de guerra, ¿qué ha logrado capturar el ejército ruso? Única y exclusivamente Zaporilla, porque desde 2014 controlaba más del 80% de Gerson, de Lugansk y Donetsk, controlaba en su totalidad la península de Crimea y sus alrededores. Entonces, en este tiempo de guerra, en esta invasión que ha hecho a Ucrania, lo único que ha conseguido básicamente es la zona de Zaporilla. Entonces yo me pregunto, el ejército ruso que estaba siendo considerado, o que era considerado el ejército número 2 del mundo, seguido, o sea, después de Estados Unidos, que es el número 1. Si el ejército número 2 en más de 2 años de guerra solo ha logrado capturar la zona de Zaporilla, en contra del ejército número 22 del mundo, que era el ejército ucraniano, podríamos decir que el ejército ruso no era tan bueno como se esperaba o como se pensaba que era, y que el ejército ucraniano no era tan malo como se creía que era. ¿Tú qué crees? ¿Es el ejército ruso un ejército de papel?
Yo soy Deber y más, y esto es Deje que yo le cuente.